Hola, queridas mujeres, bienvenidas a una nueva entrevista de Tu Mujer Salvaje. Yo soy Sonia Herrero, soy formadora y coach para mujeres y hoy tenemos con nosotras a Elisenda Pascual Martí. Ella es psicóloga y psicoterapeuta, tiene más de 15 años de experiencia acompañando a madres y a padres en la crianza respetuosa de sus hijos y hijas. Y hoy Elisenda ha venido a hablarnos de un tema que para mí al menos es bastante delicado. ¿Sí? Ella lo llama la maternidad invisible. Hay gente que lo llaman los bebés no nacidos y de eso nos va a estar hablando ahora Elisenda. Gracias Elisenda por estar aquí con nosotras hoy. Gracias, Sonia. Siempre es un placer estar aquí contigo. Bueno, cuéntanos, ya lo he lanzado ya en la introducción, ¿no? Lo delicado que es este tema, la pérdida de bebés que tenemos las mujeres en todos sus formatos, ¿no? Y por qué para ti es un tema importante para las mujeres que nos escuchan. Mm. Bueno, pues primero darte las gracias por abrir, ¿no? este gran tema que, como bien dices, es importante y es urgente que hablemos de ello, porque además creo que estamos como en un momento así de la historia de la humanidad en el que estamos empezando a poner conciencia a temas tabús, a temas muy poco visibilizados, y creo que las pérdidas gestacionales o esos bebés que no llegan a término y que nacen pues antes de poder sobrevivir fuera del útero materno, genera evidentemente pues todo un dolor que ha estado por generaciones y por generaciones totalmente invisibilizado. Y claro, como siempre decimos, ¿no? Aquello que no vemos y aquello que no nombramos no lo podemos reparar, no lo podemos sanar, no lo podemos curar. Pero eso no significa que no exista, eso no significa que por muchas generaciones pues las mujeres, nuestras mamás, nuestras abuelas, bisabuelas, ¿no? hayan llevado todo el peso en sus úteros de esos nacimientos, de bebés muertos, ¿no? De esas maternidades invisibles que yo le llamo, porque te quedas con los brazos vacíos, ¿no? Está ahí el anhelo de lo que te hubiera gustado tener, cuando es deseado el embarazo, obviamente. Después hay otros casos en los que no es así, ¿no? Pero me parece muy importante poderlo poner o traer a colación, porque realmente es un dolor profundo, es decir, es la muerte de tu hijo, de tu hija, que si era deseada, pues imagínate toda la expectativa que muere también con el bebé. No solo muere la carne, no solo muere la vida, sino que muere el sueño, muere la proyección, muere tu maternidad reciente, muere la paternidad si tienes una pareja hombre o otra pareja, ¿no? También mueren sus ilusiones. Y esto creo que es un dolor que es importante, pues eso, visibilizarlo para poderlo reparar y para poderlo acompañar. ¿Y cuál es el precio de no visibilizarlo? Bueno, a mí me gusta mucho como una frase que siempre digo, que es que toda represión es perversión. ¿Sí? ¿A qué se refiere eso? Pues que todo lo que reprimimos, lo que no nombramos, lo que no nos explicamos, se va como quedando encapsulado, ¿no? Es como esa levadura que se queda dentro de la botella, que el día que la abres, pues igual te explota o explota la botella directamente, ¿no? Es decir, estos dolores acumulados, dolores que muchas veces nos son traspasados vía transgeneracional, ¿no? De mamás, perdón, de abuelas, de nuestro sistema familiar, pues evidentemente condicionan el vínculo que tenemos con nuestras madres, con nuestras abuelas, sí, con todo este linaje femenino, porque imagínate cuando has tenido varias pérdidas gestacionales de embarazos deseados, la relación que tú puedes tener con un próximo embarazo o la relación que tú puedes tener con esos bebés que sí han nacido, o han nacido vivos entre esos bebés que han nacido muertos, ¿no? Muchas veces incluso lo descubrimos en etapas posteriores porque hemos hecho una constelación familiar y de repente aparece ahí una figura a la que no puedo dejar de mirar o a la que mi mamá no puede dejar de mirar, y me doy cuenta que antes que yo, igual ha venido uno, dos o cinco, ¿no? Bebés muertos o pérdidas gestacionales o incluso posteriormente, ¿no? Y que tal vez llevo yo el nombre de alguno de estos bebés, ¿no? Entonces, todo esto, al no visibilizarlo, al no hablarlo, al no tener permiso por nombrar, que tal vez he sido una madre de bebés invisibles, ¿no? Hace que llevemos como unos secretos, enganchados, ¿no? A nuestra relación con nuestras madres o dentro de nuestro sistema familiar, que siempre decimos, los secretos dificultan el fluir de la abundancia, dificultan el fluir de la vida, ¿no? Que no es otra cosa que la abundancia, que es la vida en general, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, ¿no? Es importante como entender que cuando una mujer pierde un bebé, no es ni tu culpa, ni eres menos mujer, ni es un problema que tengas tú contigo, sino que esto sucede muy a menudo. O sea,
se está hablando de que 1 de cada 4 embarazos acaba en una pérdida gestacional, muchas veces en una etapa tan temprana que no llegas casi ni a enterarte o tienes unos retrasos de unos días o de una semana y no le pones atención, pero que es muy común, ¿no? Y aparte de ser común, muchas veces se condensan en una misma persona, porque una persona puede tener varias pérdidas gestacionales, otra no puede tener ninguna, y eso genera mucho estigma, sobre todo en el sentido de que la mujer está asociada a la madre, ¿no? Entonces, si tú no eres madre, parece que eres menos mujer. Y si encima de no ser madre de bebés vivos es que eres madre de bebés muertos, pues el estigma puede incluso multiplicarse, ¿no? Entonces, yo creo como que hay que airear mucho esto y entender que son cosas que suceden, que son cosas que no nos gustaría que sucedieran si realmente anhelamos una maternidad visible, pero que no por el hecho de que no las hablemos dejan de doler menos, ¿no? Pero y ahí también igual es importante poder ver la dificultad, ¿no? Porque es una dificultad social que tenemos, no es que a una mujer le pase, nos pasa a todas, ¿no? De la vergüenza o qué es lo que hace que sea tan difícil hablarlo en la familia. Yo conozco mujeres que incluso con la pareja también no lo han acabado de hablar, ¿no? Es como me lo guardo, sigo. Hace poco una mujer me contaba, ¿no? Que tuvo o sea, una pérdida gestacional y por la tarde se fue a trabajar. Es como ningún espacio ni para ti misma para reconocerlo, pero un poquito qué ocurre ahí, ¿no? ¿Por qué es tan tabú? Bueno, un poco por lo que te venía diciendo, ¿no? Se ha asociado mucho a la mujer como madre, ¿no? Y todo el peso que el sistema patriarcal pone en las madres es la madre por naturaleza, es una madre abnegada, que ama, que puede con todo y que tiene que sostener, ¿no? Lo que la vida le trae. Y todas las que habéis sido mamás de bebés vivos, pues sabéis que cuando aparece una criatura te cambia la vida, te transforma las necesidades, te transforma en un montón de aspectos, ¿no? Pero es que las que hemos sido madres de bebés muertos también nos hemos transformado. Pero parece que no tengamos el derecho, si las que sois mamás de bebés vivos no tenéis el derecho de hacer presente y evidente vuestra necesidad, vuestros permisos, ¿no? vuestras carencias, y eso no se visibiliza. Todo y haber una criatura allí que patalea, que pide teta, que no duerme. Pues imagínate, ¿no? Cuando todavía en el país en el que estamos, o en la mayoría de países básicamente, creo que ha salido en Nueva Zelanda hace poco, el permiso de no ir a trabajar por duelo, o sea, por duelo gestacional, por pérdida gestacional, ¿no? O sea, estamos en el 2021. Y esto no es que sea nuevo de ahora, esto lleva pasando toda la vida, ¿no? Entonces, cuando una madre encima no tiene el bebé en brazos, no es visibilizada con todo lo que sí necesita, con todo el proceso interno de tenerse que reparar, pues con lo que te decía antes, ¿no? Las ilusiones, la vida, la proyección. Y es cierto que la mayoría de pérdidas gestacionales suceden durante el primer trimestre, que son las primeras 12 semanas, que en teoría la vida tampoco te ha cambiado tanto, o sea, no has hecho compras, no ha habido una apertura a todo tu entorno, ¿no? Probablemente pues es algo vivido más desde lo nuclear, con tu pareja. Pero incluso todo y así, como tú decías, hay mujeres que lo viven mal porque se sienten culpables de no haber sostenido una vida, porque parece que la mujer está hecha para sostener vidas. Y si en eso ya fallas, pues aquí el estigma, ¿no? De no ser una buena mujer o de no ser capaz o de no poder con todo, ¿no? Este concepto de la superwoman que tanto daño hace en tantos aspectos. Pero también no hay que olvidar que hay pérdidas gestacionales en embarazos avanzados, en segundos y en terceros trimestres y en semanas 39 y 40, es decir, y bebés que nacen y mueren en el parto, ¿no? Entonces, todo este tipo de dolores, yo creo personalmente que no se hablan porque nos duelen tanto. O sea, el ir a un funeral y ver una caja de un bebé recién nacido duele tanto, ¿no? Lo tomamos como algo tan antinatural, tan contrario a la vida, cuando en el fondo la vida, la muerte, la vida es parte de un continuo. O sea, cada vez que hay algo vivo estamos más cerca de la muerte, ¿no? Entonces, ¿en qué momento, de qué manera, cómo y cuándo? Nadie nos lo puede decir, pero parece como que la vida de un bebé o de una mujer embarazada está totalmente desconectada de lo que tendría que ser la muerte. Y esto nos choca. Y personalmente creo que como sociedad no estamos educadas ni educados para sostener la muerte en ninguno de sus casos. Imagínate para poder hablar y sostener una muerte cuando parece que está, ¿no? Más cerca imposible de la vida, cuando esto es una falacia, ¿no? La vida y la muerte son indivisibles.
Sí, esto me parece muy profundo y muy, muy sabio, ¿no? En general, como sociedad, no tenemos una buena relación con la muerte, de verla eso de forma natural. Ahora después pasaremos a eso, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Pero antes de ver cómo se podría hacer, ¿no? Lo que tú recomiendas en estas situaciones, sí que me gustaría hacer un pequeño hincapié en que tú has dicho varias veces, ¿no? Las pérdidas gestacionales no deseadas, pero están también las deseadas. Y ahí, ¿cómo ves ese tema? Bueno, yo creo que, a ver, el derecho sobre el propio cuerpo debería ser un derecho inalienable de toda persona, Ujú. mujeres incluidas, porque somos personas, ¿no? También es cierto que estamos en un momento en el que se nos está incluso cuestionando el derecho inalienable sobre nuestra propia salud y nuestra propia soberanía, ¿no? Ujú. Y entonces, bueno, pues aquí también se está entreveyendo en qué tipo de sociedad estamos articuladas y el aborto, o sea, piensa que las sociedades, la mayoría de las sociedades en las que vivimos actualmente están basadas en preceptos religiosos, sean Ujú. islámicos, sean hindús, sean judeocristianos, es decir, al final partimos de una base que tiene, aunque nos nombremos sociedades laicas, estamos en una base de democracia encubierta o más real, pero estamos en una base que tiene preceptos religiosos. Ujú. Y esto marca la forma de funcionar, ¿no?, de las distintas leyes y de los distintos estamentos, como puede ser, por ejemplo, también el matrimonio y el divorcio, ¿sí? Ujú. Entonces, el aborto, de alguna forma, se considera un atentado a la vida, ¿sí? Visto desde esta mirada más judeocristiana, que es la que yo conozco, no conozco cómo Ujú. la miran otras religiones, pero desde el judeocristianismo esto se considera un atentado a la vida y se considera que estás jugando a ser Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que se coloca la prioridad de una vida que todavía no se puede sostener por sí misma, no porque sea menos o más, sino porque es dependiente de ti, ¿sí?, que es la vida de tu bebé, cuando todavía es un embrión, no ha pasado ni a feto, ¿no? Muchas veces se considera eso como más importante que tu propia vida, ¿sí? Cuando una mujer de repente se siente embarazada o está embarazada y siente que ni tiene la energía o los medios económicos o la red o la salud mental o la salud física para poder sostener un embarazo, un puerperio, con todo lo que implica, que es que tampoco o sea, parece que embarazarse, parir y criar es como coser y cantar, ¿no? Y esto tiene una complejidad a muchos niveles bioquímicos, biológicos, mentales, sociales, psicológicos, espirituales, o sea, es una transformación muy profunda. De hecho, se habla que en el embarazo se da lo que se llama la matrescencia, que es como una adolescencia donde la madre, a través de la interacción con el bebé, pues cambia y se transforma, ¿no? Claro, cuando no tenemos en cuenta todos estos ámbitos o aspectos de la maternidad, de la gestación, del parto y del posparto, parece que las mujeres que eligen no tirar adelante una vida son irresponsables, pues eso, juegan a ser Dios, ¿no? No tienen en cuenta la vida del bebé. Y yo creo que habría que ir caso por caso y que ante todo lo que es prioritario es la vida de quien está y quien existe, ¿no? Entonces, te lo pondré en otro ejemplo, ¿no? Imagínate que una mujer está embarazada y hay que decidir si salvamos al bebé o salvamos a la mamá. O sea, ¿quién tiene prioridad? Es la mamá, ¿sí? Ujú. Es la que está entre nosotros, es la que conocemos y nos dará una pena absoluta tener que escoger, pero primero siempre va la vida de mamá, ¿no? Ujú. Entonces, cuando una mujer decide interrumpir un embarazo de forma voluntaria, pues para mí tendría que tener todo el apoyo del mundo, porque esta no es una decisión fácil. Y Ujú. aunque tú desees y quieras una interrupción voluntaria de tu embarazo, vas a vivir un duelo. Y hay que poder acompañar esos Ujú. duelos y hay que poder entender que ese proceso no ha sido una lección sencilla en la mayoría de los casos. Ujú. Evidentemente siempre hay excepciones, ¿no? Pero también hay este falso mensaje que si permitimos abortar a todo el mundo, lo van a tomar como un método anticonceptivo. Y no es verdad, porque cuando una Ujú. mujer ha pasado por un aborto voluntario, no se quiere volver a exponer a eso, Ujú. porque no es agradable, es doloroso, hay riesgos, ¿no? Entonces, y basta ya del paternalismo, de que nos digan lo que es mejor para nosotras. O sea, yo creo que las mujeres, a partir de cierta edad y cierto momento vital, que no es la mayoría de edad, que llega bastante antes, Ujú. somos responsables y tenemos conciencia de lo que nuestros cuerpos desean, quieren y pueden sostener, ¿no? Ujú. Entonces, a mí me parece que debería ser una opción legal y lícita, porque el hecho de que un aborto no sea legal en algún país no significa que no se practique. Ujú. Significa que las mujeres que lo practican se ponen más en riesgo, pero no que no se practica ni que no existe, ¿no? Ujú. Sí. Sí, y también rescato esto que comentabas, ¿no? De que
aunque haya sido tu decisión, igual necesitas un proceso de duelo, porque no es una decisión fácil, ¿no? Y esto también igual en la sociedad todavía se le da menos espacio a eso que al que ha sido como una interrupción natural, ¿no? Entonces, Elisenda, ¿tú qué propones a nivel de duelo? ¿Cómo se hace eso? ¿No? Porque también no tenemos como referencias de haber, yo al menos nunca he visto a ninguna mujer hacerlo de forma sana, un proceso así de duelo, ¿no? En mi familia nadie ha hablado de estos temas, yo no sé si ha habido abortos o no, o sea, es como tan tabú todo, que ¿cómo se hace? ¿Qué recomiendas tú? Bueno, a ver, los procesos de duelo, como cualquier proceso interno, es totalmente personal, ¿no? Entonces, lo que a mí me puede funcionar o lo que a mí me funciona en mi duelo perinatal puede no funcionarle a otra persona, ¿no? Es cierto que esta falta de transparencia, esta falta de hablar de este tipo de temas trae mucho sincretismo y muchas mujeres es como enseguida, bueno, va que me lo quiten, me olvido y pasa palabra, ¿no? Y esto de alguna forma perpetúa lo que te decía yo al principio, que es como una negación de la experiencia, pero no una desaparición de la experiencia. Es decir, esa experiencia queda encapsulada como una experiencia dura, difícil y probablemente si ha sido repentina y no la has vivido acompañada, puede ser traumática, porque estos son los ingredientes del trauma. Y esto se queda aquí, en una área del cerebro, se queda encapsulado y puede ser que si tú no la reparas y no la aireas, esto se abra en el momento menos inesperado, pues yo qué sé, si tienes otro embarazo, si de repente tu mejor amiga se queda embarazada o en otro duelo, ¿sí? Porque sabemos en psicología y en los trabajos personales, sabemos que cada duelo es una puerta que abre a los antiguos duelos no reparados. ¿Sí? Y aunque estén reparados, o sea, te llevas la memoria y te arrastra y te toma, ¿no? la emoción del momento. Entonces, cuando hay una acumulación, o ni que no hay acumulación, pero cuando hay duelos no resueltos, eso puede ser que en duelos futuros la emoción sea mucho menos sostenible. ¿Por qué? Porque no hemos hecho el proceso sano, que es aquello que nos duele, lo curamos, ¿no? Me hago una herida, me caigo, me la curo, porque si se me infecta y encima de esa infección me hago otra herida, pues a ver si me van a tener que amputar un trozo de brazo, ¿no? Entonces, con el cuerpo lo vemos muy fácil, nunca se nos ocurriría no curarnos una herida infectada, pero con el corazón o con las emociones, como ¿no? Lo dejamos pasar porque nos duele desde un lugar que muchas veces no nos han educado para gestionar, ¿no? No nos han educado en la gestión de las emociones profundas, lo que tú decías, de hablar de duelos, de poder compartirlo. Entonces, una de las cosas que se están empezando a aplicar desde las organizaciones y asociaciones que trabajan en el duelo perinatal y se sabe que funciona muy bien es, por ejemplo, tener, cuando son duelos más avanzados, cuando ya han habido ecografías, incluso nacimientos, ¿no? Que hay mamás que saben que su bebé está muerto dentro del útero y lo tienen que parir, porque no hay otra forma de que el bebé salga, lo tienes que parir, ¿sí? Entonces, a través de las prostaglandinas, pues te dan un activador de parto para que tú te pongas de parto. Por ejemplo, en mi caso yo parí un bebé de entre 7 y 8 semanas, pero es que hay mamás que paren bebés de 39 semanas y saben que ese bebé está muerto, ¿sí? Entonces, lo que sabemos que funciona muy bien para este tipo de casos, aunque parezca de entrada que es lo contrario a lo que haríamos, es hacer fotografías, ¿no? Hay fotógrafas voluntarias que entran a los paritorios y pueden sacar fotografías de este bebé, hacer la marca del pie, ¿no? Como se le hace a un recién nacido vivo, pues podemos hacer la marca de la imprenta del pie en barro con una tinta, recoger las cositas pues, que habíamos preparado para ese momento, pues su gorrito o la pulserita con la que me ingresaron, o si el bebé sobrevivió unos minutos y estuvo en incubadora o estuvo piel con piel, pues le pusieron algún tipo de objeto, es decir, todo aquello que en un momento posterior podamos sentarnos, mirarlo y nos recuerde que sí tuvimos un hijo, que sí tuvimos una hija, que sí tuvimos un bebé, todo eso ayuda a reparar el duelo, porque el duelo, para ser integrado, necesitamos vivenciarlo muchas veces. Es como los niños y las niñas que ven algo que les choca y lo juegan, y lo juegan y lo juegan y lo juegan, y tú les escuchas y dices, ah, mira, esto está volviendo a hablar del perrito que perdió o de cuando se cayó y se hizo daño, ¿no? Y juegan a eso. Pues nosotras hemos dejado de jugar, pero necesitamos como reexperienciar esa vivencia para poderla integrar y que deje de estar encapsulada como trauma, se procese en todo nuestro cerebro y la integremos como una vivencia dura, dolorosa, no deseada, no querida, ojalá nunca más nos pase, pero una experiencia de nuestras vidas. Y esto, Elisenda, no sé si te apetece contarnos un poco de tu experiencia, que lo has mencionado brevemente, un poco también para que las mujeres se puedan hacer una idea, ¿no? De
la liberación que es también hacerlo así, ¿no? Porque Sí. es lo que tú dices, es lo contrario de lo que la mente te dice, ¿no? Mucho, además se oye mucho, bueno, ya está, pasamos página, olvídate de eso, no lo hables. Pero claro, eso no Sí, sirve, ¿no? sí, no, no ¿Qué sirve. libera, ¿no? O sea, a lo mejor si lo puedes a través de tu Sí, historia. sí, sí. Además, fíjate que en mi caso, y yo porque tengo muchos años de recorrido acompañando pues, familia y crianza, y como podrás comprender, en estos años hay muchas mujeres que han pasado por pérdidas Mm, gestacionales. Entonces, yo tenía información, ¿no? Y yo siempre digo que la información te acerca al poder, no te lo da ujú, absolutamente, pero te acerca bastante. Entonces, cuando yo fui a la ecografía de rutina y me dijeron que el bebé no tenía latido, yo tuve la suerte, y fíjate que lo tengo que decir como que fue suerte, porque no les pasa a todas las mujeres, ujú, que la ginecóloga nos dejó un rato para que procesáramos lo que nos acababa de decir. Y digo suerte porque en muchos casos, en el mismo momento que estás ahí abierta de piernas, porque todavía las ecografías son transvaginales, te están comunicando qué opciones tienes, ¿no? Entonces, en mi caso, pues tuve un momento con mi pareja, pudimos salir fuera, entonces, bueno, ella nos compartió, pues un poco eso, lo rápido, ¿no? O sea, ujú, bueno, puedes hacerte un legrado o puedes ponerte unas prostaglandinas y esto mañana ya está fuera y ya, pum, pum, ¿no? Y ujú, claro, yo en ese momento le dije, bueno, yo creo que tengo una tercera opción, que es la conducta expectante, es decir, esperar a que mi cuerpo decida parir el ujú, bebé muerto, porque los cuerpos no se quedan con lo que no ujú, les sirve, ¿sí? ujú, Esto lo sabemos, o sea, los cuerpos son sabios y lo pueden expulsar y lo pueden sacar fuera o lo pueden parir más que expulsar, ¿no? Entonces, claro, la mujer se quedó un poco sorprendida, pero como me vio tan segura, me dijo, bueno, esto era un viernes, a ver si el lunes no ha habido movimiento, pues vuelves y te damos las pastillas, ¿no? Yo estuve 3 semanas, o sea, yo Tres esperé tres semanas con el bebé semanas dentro. a que mi cuerpo hiciera el proceso con todo lo que a mí me llevaba de sentir que estaba en un entorno, porque yo me he ido a vivir fuera de mi entorno de seguridad, ¿no? Donde yo conozco matronas, ginecólogas que me hubieran podido acompañar de una forma muy diferente, pero yo estaba en un entorno nuevo, con un servicio sanitario o un equipo médico que no confiaba en mi decisión, sin mucha tribu y sosteniendo, evidentemente, pues una decisión en contra de viento y marea, porque mucha gente de mi entorno cercano tampoco acataba la decisión, ¿no? Entonces, por suerte, mi pareja sí, mi familia más cercana también, entonces me sentía como muy apoyada en esto y hice un proceso de esperar a que el bebé, o sea, al bebé no, porque no podía decir porque estaba muerto, pero que mi cuerpo, o sea, se abriera para que pudiera yo parir al bebé, ¿no? Y sí, sí, tuve mi parto en casa, como siempre me había imaginado tenerlo. Tuve mi parto en casa, pude recoger pues lo que salió de mi útero, pude ver el saco vitelino, pude, ¿no?, recoger todo eso y lo fuimos a ofrendar a la tierra y le hice un ritual, lo enterré. Entonces, yo tengo ahí mi bebé, ¿no?, en ese espacio cerca de mi casa donde cuando me apetece pues voy y le traigo flores o me siento, le hablo o voy a pasear por la playa y miro la montañita y sé que está allí, ¿no? Entonces, a mí personalmente esto me ayudó mucho a transitar el duelo, o sea, a no entrar en una fase de negación, que es lo que nos acostumbra a pasar muchas veces en los procesos de duelo en general, ¿no? Que lo negamos, que lo negamos, lo negamos porque nos duele, porque pica, porque no gusta, ¿no? Entonces, darnos estos espacios, poder transitar un parto de un bebé muerto desde lo que tú decidas, porque hay mujeres que dicen, yo esto no lo puedo soportar, yo esto no podría, pues tienes todo el derecho a que te hagan un legrado, a que te pongan unas prostaglandinas y que lo hagas en un hospital. Es que nadie es mejor ni nadie es peor. Ahora, que nos respeten en nuestras decisiones y tanto si yo puedo tener este espacio que para mí ha sido de cuido, de llorarlo, de sufrirlo, porque lo sufrí, porque me dolió mucho, ¿no? De confiar en mi fuerza y esto a mí me ha servido, no significa que una mujer que decida otros métodos totalmente válidos, ¿no? Por eso estamos en el siglo XXI y hay otros métodos, que no tenga que vivir un proceso de duelo también, ¿no? Y que eso se quede en una intervención quirúrgica o en una toma de pastillas y en un expulsivo hospitalario, ¿no? Es decir, yo creo que esto hay que poderlo procesar y nos falta todavía en un sistema público y en el privado también, obviamente, acompañamiento emocional a este tipo de casos. Alguien que venga y te diga lo que estás viviendo te va a costar integrar, vas a necesitar un tiempo, lo vas a llorar, te vas a sentir mal, esto es normal, es natural, es sano y que alguien te explique lo que te va a pasar, ¿no? Igual que te lo explican cuando realmente el bebé estaba a término y lo pierdes y lo pares y hay una psicóloga o un psicólogo que te acompaña en eso,
pues en otro tipo de pérdidas tendría que ser menos de gestión rápida y más de acompañamiento profundo, ¿no? Entonces, a mí personalmente me ayudó la experiencia a transitarla desde este lugar, tener el parto que yo hubiera deseado si mi bebé hubiera estado vivo y hubiera llegado a término, y a mí eso me dejó como mucha paz y me ayudó a confiar en mi cuerpo, ¿no? Y en mi salud, y siempre digo, en mi próximo embarazo, mi cuerpo, o sea, será mi guía, ¿no? Entonces esto para mí fue importante. Sí, además fíjate que sabio es el cuerpo, ¿no? Porque cuando lo dices, o sea, 3 semanas se siente para mí como, vale, el tiempo mínimo que se necesita para procesar e integrar algo tan grande como eso, ¿no? Es como si el cuerpo hubiera dicho, no, este es el tiempo natural que tú necesitas para el proceso y cuando estabas lista, ahí ya sí, Se ¿no? Que si no, lo que abrió. hacen los médicos es quítatelo de encima lo antes posible y tal, pero mm, es demasiado rápido. Yo creo que en nuestra sociedad somos muchas veces demasiado rápidos para lo que necesitamos, o sea, mm. emocionalmente, ¿no? Es otro ritmo, no tiene nada que ver. Sí, sí, el cuerpo, como dice Bessel van der Kolk en su libro, el cuerpo lleva la cuenta. Mm, Y cuando escuchamos ese tempo y cuando escuchamos esa cuenta, yo creo que ahí es cuando ganamos como mucha más sabiduría y nos colocamos en otro lugar en la vida, ¿no? Porque yo siempre se lo digo a los niños y a las niñas, ¿no? La mente y la palabra nos pueden engañar un montón. Podemos decir que sí sintiendo que no. Ahora, el cuerpo no nos engaña nunca, ¿no? Ahí está la sabiduría, ¿no? mm. Del día a día, yo creo. Sí, ahí está este gran reto, ¿no? De las mujeres que aprendamos a escuchar nuestro cuerpo, porque nadie nos enseña y hay que tener mucha, mucha fuerza interior, ¿no? De un médico y varios médicos te están diciendo que eso no lo puedes hacer, que no está bien y tal. Cuánta fuerza, ¿no? Porque al final entra mucho miedo también, de a ver si me va a pasar algo al final. Entonces, Claro, estamos tan separados, el sistema médico también sanitario, que es separado que está, ¿no? De la naturaleza del cuerpo y lo que el cuerpo sabe. claro. Pero bueno, a mí me inspira mucho escucharte, ¿no? Decir, vale, o sea, es posible, o sea, algo así es posible, que las mujeres que nos escuchan también que puedan informarse y buscar. Y Elisenda, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero cómo las mujeres que nos están escuchando, cómo las puedes sostener tú, qué métodos tienes, o tienes cursos, sesiones, o cómo lo pueden hacer. Sí, yo con el tema de las pérdidas gestacionales, recién ahora estoy como empezando a tomar, ¿no? Sesiones porque he necesitado mi tiempo. Mi pérdida gestacional fue hace pocos meses. Entonces, todo y que llevaba casos en psicoterapia, ahora mismo estoy como en un momento que también me lo dejo sentir, ¿no? Un poco lo que decíamos, el cuerpo me dice que de momento estoy integrando la mía y que llegará el momento en que esto va a ser diferente. Ujú. Pero sí, a través de mi web, elisendapascualmarti.com, yo ofrezco sesiones y acompañamiento a mujeres pues, en todas las fases de su gestación, embarazo, posparto, crianza y a las familias, ¿no? También. Entonces, desde ahí, pues como decías al principio, tengo un poco de experiencia de bastantes años acompañando procesos de este tipo y obviamente dentro de este tipo de procesos pues hay familias que han decidido tener una interrupción voluntaria del embarazo. Hay familias que han tenido una pérdida gestacional temprana, otras familias han tenido una pérdida gestacional tardía, otras familias o otras familias sin hijos visibles han tenido varias pérdidas gestacionales y al final han optado por no ser mamás o papás, ¿no? Entonces, como hay tanta diversidad de sistemas familiares como familias existen, ¿no? Entonces yo acompaño desde donde yo intento poder no juzgar, sostener, ¿no? Las necesidades de cada uno de estos sistemas familiares y acompañarles en lo que me dejan, porque también hay que saber parar, ¿no? Tú puedes ver que alguien tiene que entrar en un proceso de duelo y tiene que revisarlo, pero la persona igual no está preparada y eso también forma parte del proceso terapéutico, ¿no? No forzar, sino proponer y cuando hay un no, pues yo ahí me paro y respeto, ¿no? Muy bien. Vale, Elisenda, entonces para acabar la entrevista, aunque yo tendría muchísimas más preguntas, pero vamos a limitarnos. ¿Qué le dirías a una mujer que nos está escuchando y que ha pasado por un proceso así y que a lo mejor no lo ha hecho de esta forma que tú estabas explicando, ¿no? Que ahora escuchando te dice, wow, yo lo tuve y no hice ese duelo, y a lo mejor hace 5, 10, 15 años, no importa, a lo mejor hace poco tiempo, pero ¿qué le dirías así como primeros pasos que pueden hacer? Mm. Bueno, a ver, yo le diría que nunca es tarde para integrar vivencias propias, o sea, que la vida también nos da un tiempo porque tal vez en un momento determinado pues tú no estabas preparada para abrir ese espacio de dolor y que ahora tal vez escuchándome o habiéndolo reflexionado pues sí lo estás y que por suerte o por desgracia las vivencias las almacenamos. O
¿sí? A veces no nos acordamos exactamente lo que pasó, pero nuestro cuerpo tiene la información somática y tiene estas memorias y que todo eso es reparable, es sostenible, es acogible, ¿no? Entonces, si sientes que estás en un punto en el que te apetece revisar algo de lo vivido, pues yo te animaría a que buscaras a alguien con quien te sientas que te puedes desnudar, que puedes confiar, porque esto es básico, ¿eh? Sobre todo en procesos que hemos encapsulado porque nos ha dado vergüenza o porque nos hemos sentido menos o porque nos ha dolido mucho, sentir que esto lo abres en un lugar seguro, si no, apaga y vámonos, esto vuelve a retraumatizar, ¿no? Pero si ha llegado tu momento, esto lo sabrás, sabrás que tienes ganas de abrir esa cajita y si te da miedo, decirte que también es normal. O sea que cuando algo lo hemos cerrado durante mucho tiempo, pues es porque era importante para nosotros hacerlo y abrirlo a veces da como un poco de, ¿no? De susto y de coraje y como respetarse mucho, porque al final, fíjate, ¿no, Sonia? Estamos hablando de procesos de gestación, de parto, de pérdidas gestacionales, todo esto tiene su tiempo. No podemos estirar una zanahoria para que crezca antes porque nos la cargamos, ¿no? Entonces, yo personalmente la forma como trabajo no es para nada catártica. A mí me gustan los trabajos lentos, pausados, cocinados a fuego lento, que para mí son los auténticos, ¿no? Es como que se forme la estalactita y, ¿no? Si te resuena como, ¿no? Si estás escuchando esto y te resuena eso, pues también es importante que busques una persona con la que sientas que puedes descansar. Esto les diría. Sí, igual un matiz, porque has dicho en algún momento si tienes ganas de abrirlo y a veces no son ganas, o sea, no es que digas me apetece abrir esto, sino que Sí. sientes que es sano, ¿no? Porque claro, la mente te dice no, no lo abres, no lo abres, no lo abres, va a ser Mm, mucho dolor, pero algo en ti a lo mejor sí que te está diciendo esto va a ser bueno para ti y te va a doler, o sea, que son los dos, ¿no? Es bueno y duele. También es algo que sí. parece que no tenemos como sociedad bien integrado, ¿no? De Mm, el dolor es parte de la vida también, ¿no? sí, sí, sí. Y a veces, o sea, yo más que tener ganas, lo que me refería era como esta parte de que hay un momento en que tú sientes que esto ya te pesa. ¿No? Mm, Que lo has tenido ahí, pero ahora ya me está pesando, ¿no? Y mm, evidentemente a mí no me apetece abrir dolores normalmente, ¿no? No es un hobby personal, pero sé lo que tú dices, que si no los abro, no voy a poder ser feliz en plenitud, porque siempre va a haber algo ahí como, ¿no? Tirando y boicoteándome mi existencia. Entonces, un poco como desde ahí, ¿no? Cuando sientas que estás en la fuerza suficiente, no tienes que tener la fuerza para reparar nada, ni tienes que, no, es la fuerza suficiente como para decir, reconozco que esto me pesa. Pues ese es el momento. sí, ay, qué bonito. Muchas gracias, Elisenda, de nuevo por haber estado aquí con nosotras hoy y estos temas tan importantes que tú, a los que les das visibilidad, ¿no? Que visibilizas. Gracias por estar aquí. Y a todas vosotras, muchas gracias por habernos escuchado aquí hasta el final. Y aquí debajo de la entrevista os vamos a dejar las redes sociales de Elisenda también para que la podáis seguir y la podáis contactar. Y nos vemos en la siguiente entrevista. Gracias a todas.